Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades. Mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Jesús se retiró a la parte montañosa, se sentó con los discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Levantando la mirada vio tanta gente que había llegado. Le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Lo dijo para ver qué contestaba. Sabía Jesús lo que debía hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzaría para darle un poco de pan a cada persona. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús dijo: hagan que la gente se siente en el suelo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 1 al 15. Jesús, Eucaristía, milagro de amor. Jesús verdaderamente es el pan de la vida eterna y la Eucaristía es el sacramento vital para una vida nueva. Es el sacramento por excelencia en la Iglesia Católica. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 24 de abril, año 2020. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. ¿Cómo entender el sacramento de la Eucaristía? El sacramento por excelencia entre todos los sacramentos, que inician desde la Eucaristía, regresan a la Eucaristía, se nutren de la Eucaristía, viven de la Eucaristía. Razón tenía el Papa San Juan Pablo II al hablar de que la Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia se sostiene por la Eucaristía, sostiene la fe, sostiene los sacramentos, sostiene la vida de la comunidad, sostiene la espiritualidad, sostiene la oración, sostiene la fortaleza de cada persona en su vida con respecto a Dios y a las personas que lo rodean. Hay un excelente capítulo de la Santa Biblia y está en el Evangelio según San Juan, que es el capítulo 6 de ese Evangelio. Allí aparecen 2 señales o 2 milagros de Jesús de Nazaret. La manera pedagógica como el Hijo de Dios le enseña a la humanidad a través de ejemplos, a través de milagros y a través de pruebas también enseña el Maestro. ¿Con qué vamos a comprar pan para darle a tanta gente? Es que es mucha cantidad de personas. No se preocupe, lo más importante es que usted tenga la intención de hacerlo, que usted desee hacerlo, que usted crea en lo que está haciendo. Jesús es el pan de vida eterna y Él quiere que aprendamos esa norma tan especial, que Él es el pan de vida. Y el pan no es exclusivo de ser un alimento que sacia como un hambre material, sino que es el alimento básico de la necesidad vital de cada persona en el espíritu, en la gracia, en la comunión y en la vida cristiana. Le llamamos el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, el pan que se ofrece, el pan que se entrega, el pan que purifica, el pan que nutre, el pan que quita el pecado del mundo. Y así entendemos los católicos la Eucaristía. No se puede vivir sin la Eucaristía. No existe domingo sin la Eucaristía. Y no existe razón de ser sacramental sin la Eucaristía. Bien dice la Santa Biblia: el que no come, el que no acepta, el que no escucha la palabra, no va a entender por qué Jesús
es el pan de la vida eterna. La Eucaristía entonces viene a ser un sacramento vital para una vida nueva. Se expresa como sacramento, es decir, como acción de Dios, como gracia de Dios. No es milagro de un ser humano, es la gracia de Dios. Y allí se va a encontrar la importancia de la Eucaristía, porque Jesús es el pan de vida y no solo el pan que se come y causa gusto, sino que da la eternidad. Comer el pan y compartir con los demás es formar iglesia, es hacer iglesia, construir la iglesia, la comunidad que Jesús instituyó en torno a un pan y en torno a un vino. La cantidad de gente que pudo comer, nutrirse, compartir la palabra del Maestro, y fuera de eso sobraron como una serie de canastos donde recogieron todas las obras. Se llenaron 12 canastos de los 5 panes de cebada que habían dado para la Eucaristía. Cómo es de interesante que la Eucaristía multiplica la vida de la persona siempre y cuando la persona lo haga porque tiene el interés de hacerlo, porque cree en el sacramento que está celebrando. Por eso es tan importante estar preparados para la Eucaristía, estar preparados para escuchar el pan de la palabra y estar preparados para recibir el pan que es el cuerpo y la sangre de Cristo. El Hijo de Dios como que revela a través de ese gesto simbólico del pan el futuro de la Iglesia, la realidad de la vida, la fuerza que tiene un sacramento eucarístico, la centralidad de la Pascua en la vida de la fe de cada uno de nosotros. Gran nobleza entonces tiene el pan y el vino, y aún mayor en las manos del Señor. Es el pan y el vino, y es el pan que a nadie se le da de balde. Hay que trabajar para comerlo con dignidad, y hay que esforzarse y hay que sacrificarse. Hay que estar en gracia de Dios, hay que pedirle perdón a Él, hay que prepararse para la Eucaristía, hay que disponerse para la Eucaristía. Se sirve la mesa de la palabra con cada palabra que sale de la boca de Dios, y Él nos instruye, nos exhorta en la Eucaristía. Y entonces se prepara la ofrenda, que es la mesa eucarística, que el centro de la acción de gracias a Dios. Eso significa Eucaristía, Eucaristos, darle tantas gracias a Dios, y culmina ese sacramento con la celebración de comer el pan, la culminación de la Sagrada Eucaristía, el pan de vida eterna. La Eucaristía entonces se queda para nosotros como esa dieta integral para la vida de nuestra espiritualidad cristiana. Así lo entendía San Juan Pablo II. Es una verdadera dieta la Eucaristía, porque necesitamos del pan, del cuerpo, de la sangre, del pan de la palabra, del pan de los signos. La dieta de alguien que quiera ser un buen líder, un buen apóstol, un buen catequista, un excelente sacerdote, una persona que se nutre de la Eucaristía. Así pues, que la Iglesia vive de la Eucaristía, y la misma Eucaristía le da su razón de ser. Somos Eucaristía, milagro de la gente que ama, milagro de la gente que perdona, milagro de la gente que quiere cambiar su vida.